Aquí estamos, almas que se encuentran. Lo que hoy soñamos ya se manifiesta. Horizontes abiertos, luz que conecta, manos que se tocan, dones que despiertan. Somos canales, llaves de autenticidad, abriendo puertas, dejando la oscuridad, superando miedos, transformando el dolor. Cada prueba un maestro que nos da valor. Bienvenidos a Campo Balance, donde la luz se comparte y crece la vibración. Caminamos juntos hacia la nueva humanidad. Almas unidas, corazón y misión. La Matrix queda atrás, nos elevamos. Retos se convierten en aprendizajes que abrazamos. Discernimos el camino con claridad. El poder interior nos guía en la verdad. Somos canales, llaves de autenticidad, abriendo puertas, dejando la oscuridad, superando miedos, transformando el dolor. Cada prueba un maestro que nos da valor. Bienvenidos a Campo Balance, donde la luz se comparte y crece la vibración. Caminamos juntos hacia la nueva humanidad. Almas unidas, corazón y misión. Ríe, canta, siente, vibra. Somos energía que inspira con cada paso, con cada acción. Elevamos juntos la conciencia y la emoción. Bienvenidos a Campo Balance, donde la luz se comparte y crece la vibración. Caminamos juntos hacia la nueva humanidad. Almas unidas, corazón y misión. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Feliz día, feliz cumple esta City Platense tan hermosa que me viene alojando hace muchos años. Quiero contarte que desde Campo Balance, Desarrollo Personal Fuera del Sistema, el día de hoy tenemos una programación espectacular, imperdible. En la segunda parte del programa te voy a estar reviviendo los momentos en los cuales me vi transformada y fui bendecida por la presencia de esta astróloga interdimensional, Maya Ripka, desde Italia. Sin embargo, en la primera parte te voy a compartir parte de mi biografía y un manifiesto que voy a estar lanzando a partir de la semana que viene, una nueva formación que se llama Nova Vía, que está ideada en Transurfing y Holos Quantum. Es una síntesis y un propósito profesional, pero antes te quiero compartir una presentación de cómo fue la educación en mi niñez, los cines, los libros, los debates, el despertar de la conciencia, cómo fue el tránsito de mi adolescencia, cuáles fueron los libros que me guiaron, las influencias musicales, la historia, la semilla del ser como maestría y creación, y esta invitación especial a que seas parte de esta formación, ¿verdad? Porque no solamente el hecho de estar aquí compartiendo este momento implica que nuestra relación se termine aquí. Quiero llevar tu vida a un siguiente nivel, de verdad, de corazón lo deseo. Quiero compartirte también que este fin de semana Celina Coiro va a estar ofreciendo una vez más constelaciones cuánticas multiespecie en Ignacio Correas, en el Cabil. Todavía quedan cupos disponibles. Ponete ya en contacto con Celina Coiro a través de Instagram, @equidad terapias holísticas. Y a lo largo de todas estas semanas consecutivas
van a estar ofreciendo Darío de la Rosa y Erika Hipper a través de @bobina Kundalini oficial su viaje, su investigación, su aventura a través del cordón de la cordillera, Córdoba, Mendoza, el territorio argentino. Van a estar compartiendo y difundiendo todas sus herramientas de quinta dimensión, osciladores de bobinas cuánticas. Y además también quiero contarte que desde Campo Balance tenemos nuestro espacio físico, nuestro gabinete terapéutico, donde voy a poder ofrecerte estas herramientas. Quien te habla, Debbie Wayman, terapeuta holística. Vamos a estar compartiendo un espacio de Reiki, biomagnetismo, reflexología, meditación guiada, actos de psicomagia, respiración pránica, movimiento intuitivo y por supuesto la guía del coach, del ser y del hábitat al servicio. Solamente con cita previa. Conéctate conmigo al 221-317-4045. 221-317-4045. Quiero agradecer en verdad de corazón a todas aquellas almas que han sido parte de este maravilloso sendero que es esta vida en propósito. Voy a estar compartiendo esta primera parte, el origen de un camino holístico y cuántico. Yo le llamo manifiesto, biografía hacia la maestría del ser y la creación consciente. Y en esta presentación que te estoy ofreciendo te voy a contar cómo fue la educación invisible de una niña despierta. Quien te habla, Debbie Wayman. Desde muy pequeña viví en un universo de realidades invisibles para la mayoría, pero profundamente reales para mí, sí que lo fueron. Mientras otros veían fantasías en películas como Viaje al centro de la Tierra, Volver al futuro, ¿te suena? Invasión extraterrestre, más aún, ¿verdad? Sí. Yo encontraba pistas, fragmentos de memorias y mundos multidimensionales donde el alma habita. Este despertar fue más allá de las imágenes. Llegó con palabras de un jesuita rebelde, cuyo pensamiento trascendía lo literal para hablar de la conciencia detrás del conocimiento. Así comprendí que no importa tanto el qué, sino el quién y desde dónde se mira la existencia. Los cines, los libros y los debates, memorias multidimensionales. Mi adolescencia estuvo muy marcada por lecturas que alimentaron mi mirada crítica y consciente, desde los clásicos como El Quijote, 100 años de soledad, hasta filosofía antigua y libros de historia, entre ellos, por ejemplo, la intensa experiencia de la Segunda Guerra Mundial a través de textos como el diario de Ana Frank, la influencia también audiovisual de la lista de Schindler. Además, la participación en clubes de debate me dio un espacio para ejercer mi voz joven y despierta, para descubrir que el diálogo auténtico no busca tener razón, sino expandir la conciencia y elevar la voz, ¿verdad? También el despertar a través de Fahrenheit 451 y la sospecha histórica, un punto de inflexión donde la lectura de Fahrenheit 451, la historia de un mundo donde quemaban libros para impedir el pensamiento libre, ahí fue donde entendí que la manipulación del conocimiento ocurre silenciosamente, a través de la educación oficial y discursos repetidos sin cuestionar. Esta revelación me impulsó a no aceptar la educación tradicional sin cuestionar y a buscar siempre la conciencia oculta detrás de la información. En mi adolescencia, formación literaria y legado familiar, te puedo contar que no solamente leí obras clásicas, sino que crecí rodeada de un patrimonio cultural único, una biblioteca familiar de libros de coleccionistas, antigüedades, revistas como el National Geographic y música clásica que marcaba el ritmo de mi hogar. Mi padre, que era un alma despierta y apasionado por el arte y la fotografía, fue mi mayor guía y fuente de inspiración. Su tienda de antigüedades, su pasión por la fotografía, con su aprendizaje autodidacta de revelado y técnica, crearon en mí un terreno fértil para el amor, para el arte y la búsqueda de la libertad interior. El arte como la brújula, el libro como un mapa. Desde niña te puedo contar que el arte fue mi lenguaje natural y mi refugio. Dibujar, escribir y crear me conectaban con una libertad plena y profunda. Libros como Historia del Arte me enseñaron que el arte es mucho más que forma, es vida, es energía, es el mapa para comprender quién soy y cómo me conecto con el mundo.
las influencias musicales y la alquimia del hogar también, como la música clásica de Chopin, Mozart, Beethoven, ballet como El Lago de los Cisnes, sonaban a veces en casa, creando esa atmósfera armónica y sagrada para mi despertar y crecimiento personal. Comprendía que lo único que calmaba la fiera interior que desataba la tormenta dentro del hogar, con esa figura que a veces tranquila, pero la mayor parte del tiempo en caos, que fue mi figura paterna, la música clásica lo llevaba a un mundo de paz, en armonía, que su espíritu tanto buscaba. Con una infancia marcada por traumas, supe guiarme en medio de la noche oscura del alma, que él también vivió y dejó salir en toda su infancia y adolescencia. Sin embargo, el legado sigue vivo, palpitando dentro mío como esa antorcha que ilumina, ¿verdad? Y el faro que guía. La historia íntima, en equilibrio entre la luz y la sombra. Te puedo contar también que la vida fue una odisea de contrastes. La complejidad, ¿no?, del legado alemán de mi abuelo, la historia plagada de incógnitas y violencia en el linaje abuelo paterno con su sangre afroamericana, mezclas guaraníes, un despertar de la conciencia lleno de honor y de gratitud por las raíces que me formaron. La semilla de la maestría del ser y la creación consciente, toda la experiencia vital, literaria, artística, familiar, fue esa semilla que me impulsó a diseñar un camino profesional consciente. Sí que lo fue. Esta formación de la que yo te hablaba al principio integra Holos Quantum y Transurfing, y es por eso que le llamo Nova Vía, ¿no? Nuevo camino. Este camino busca formar terapeutas conscientes, oradores del alma, facilitadores del nuevo paradigma, para que otros también puedan recordar, despertar y crear su realidad con plena soberanía. En síntesis y propósito profesional, te cuento que esta biografía es el origen de mi transformación y la base de mi misión: ofrecer un faro de luz, conocimiento y acompañamiento para quienes quieran profundizar en la maestría del ser y la creación consciente. Con este manifiesto nace la formación profesional Holos Quantum y Transurfing. Le llamó, como te dije antes, Nova Vía, un camino integrador hacia la expansión de la conciencia y el liderazgo de la propia realidad. Viví más allá del tiempo, leí más allá de los libros, percibí más allá de las palabras, y eso me trajo hasta acá. Ahora te invito a caminar conmigo. El despertar del don, reconectando con la sabiduría ancestral interior. Holos Quantum, Transurfing, un camino hacia la maestría del ser y la creación consciente de la realidad desde niña. Me vi rodeada de palabras antiguas y estrellas lejanas. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo conversaba en silencio con Platón, Hipócrates, Sócrates, que me hablaban desde un libro de filosofía antigua regalado por mi papá. Sus frases, sus gestos dibujados, sus ideas sobre el alma, la vida y la muerte sembraron en mí una semilla. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué somos? A medida que mi infancia se expandía hacia el asombro, los planetas comenzaron a formar parte de mis pensamientos. Sí, escuchas bien, de chica me gustaba leer sobre planetas. Mercurio, Plutón, Saturno, Urano, todos giraban en mi mente como si ya también formaran parte de una danza cósmica. Así conocí el universo de Carl Sagan, quien con su voz de conciencia y poesía me reveló que somos polvo de estrellas que piensa sobre las estrellas. A los 13 años, un libro de mecánica cuántica, agujeros negros y tiempo curvo llegó a mis manos como una especie de oráculo. Lo que no entendía con la razón lo absorbía con el alma. Fue en esa etapa que descubrí el nombre de Feynman y con él los misterios de la física cuántica. La dualidad, los campos, las posibilidades infinitas, la constante de Planck dejó de ser un número para convertirse en una llave hacia la conciencia multidimensional. Y entonces apareció ella, Blanca. Desde las páginas de La Casa de los Espíritus me vi en ella. Su percepción del más allá,
Fue la fusión perfecta entre lo tangible de Newton y lo intangible del espíritu. ¿Sabes cómo se llama este libro que te estoy contando? La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Es uno de los libros que más despertó mi conciencia en mi etapa de adolescente. Durante el secundario, mientras hacía monografías sobre el cosmos, por ejemplo, la energía y el alma, también me encontraba con el legado de otros grandes: Aristóteles y su búsqueda del propósito, Platón y su teoría de las ideas, que hoy entendemos como realidades paralelas, Isaac Newton con su postulado del movimiento y el tiempo, que me permitió comprender que todo viaje, incluso el alma, obedece a una fuerza. Nicolás Tesla, cuya visión sobre la energía libre es aún hoy una promesa de humanidad despierta. Ya no había marcha atrás. Lo visible y lo invisible se abrazaban dentro mío y fuera de mí. Fue en esa etapa también donde Anthony Robbins se volvió uno de mis mentores invisibles. Su poder de acción, su creencia en la transformación y su certeza de que la mente puede entrenarse para elegir un destino me dieron herramientas emocionales que necesitaba para hacer de mi sensibilidad un motor. Y entonces llegó el transurfing. Ese sistema no solo me explicó cómo funciona la realidad, me dio herramientas para elegirla. Comprendí que no hay una sola línea de vida, sino infinitas posibilidades, y que somos los creadores conscientes de nuestro camino si aprendemos a fluir, a soltar y decidir. Así nació lo que hoy soy. Así nace esta formación, una carrera profesional que no es carrera, sino un camino sagrado de integración. Nuestra misión: crear una formación profesional integral que prepare a terapeutas, facilitadores y buscadores a comprender el lenguaje energético del universo desde la física cuántica, habitar el aquí y el ahora desde la conciencia presente, acompañar procesos humanos con raíz científica y espiritual, navegar entre líneas de realidad con sabiduría, desarrollar su voz, su misión y su presencia en este plano. ¿Qué nos distingue? Somos la fusión viva de holos, que es totalidad, quantum, que es potencial, y transurfing, que es elección consciente. No solamente enseñamos conceptos, los encarnamos, los practicamos, los volvemos herramientas de transformación. Trabajamos con física cuántica aplicada a la conciencia, coaching del ser, la neuroemoción, la biodescodificación ambiental y corporal. Honramos a los grandes sabios, pero también a los maestros invisibles que habitan el alma de quien se atreve a recordar, porque sabemos que el universo no es solo más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Todo lo que podemos ver es solo una pequeña parte de lo que verdaderamente existe, lo dijo Lisa Meitner. Y si querés entender los secretos del universo, pensá en términos de energía, frecuencia y vibración. Nicolás Tesla. La realidad no es fija, es elegible. Vadim Selan es el creador de Transurfing. Y te quiero dar la bienvenida a esta nueva educación de Holos Quantum Transurfing, formación profesional en conciencia cuántica y creación de realidades, un nuevo paradigma, una nueva humanidad, una educación nacida del alma, el despertar del don, la sabiduría que no leía, sino recordaba en la etapa en la que otros niños, por ejemplo, apenas aprendían a escribir sus nombres. Yo ya escribía con el alma. Mientras el mundo externo giraba con sus preguntas típicas, a mí se me acercaban personas mayores con otras preguntas, más profundas, más extrañas, más existenciales, podría decirse. Preguntas que una niña de mi edad, en ese entonces, quizá no debería saber responder. Sin embargo, bastaba con cerrar los ojos, bastaba con respirar y las respuestas venían solas. Sabes que esas respuestas no eran mías, pero tampoco eran ajenas para mí. Eran ecos dentro de mi alma, como si una voz ancestral hablara desde alguna otra dimensión paralela. Y yo siempre repetía en voz alta lo que ya estaba ordenado adentro mío, como si cada palabra me atravesara para llegar a quien la necesitaba.
Cada frase era coherente, era precisa, liberadora, la persona se iba aliviada y yo volví al silencio. Fue en ese misterio donde comprendí que existen planos superpuestos, tiempos solapados, memorias activas más allá de esta vida. Y fue esa certeza silenciosa la que me hizo comprender que el alma tiene acceso a esa información multidimensional cuando no se la interfiere, cuando se la escucha. Así nació la certeza. Todo lo que necesito saber está dentro de mí, solo debo recordarlo. Y con esa certeza comencé a diseñar esta formación, porque sé que hay muchas almas como la mía que han sentido el mismo llamado, que han sabido cosas que nadie les enseñó, que han hablado desde dimensiones que no sabían nombrar, que han acompañado sin entender del todo cómo, pero sabiendo que era su rol. Este camino es para ellas, para ellos, para vos, para quienes ven más allá de los ojos, para quienes sienten antes de razonar, para quienes fueron sabios en cuerpo de niños, para quienes saben que el alma ya lo sabe. Y la vida me despertó, ¿sabes? Testimonio vivo de una formación encarnada, te voy a leer mi etapa joven adulta. Tuve la oportunidad de residir en España durante el lapso de aproximadamente 9 años. Ahí viví un gran despertar espiritual, no como lo plantea la llamada nueva era, sino como una apertura consciente de mis dones de clarividencia, clariaudiencia, clarisentencia. En ese tiempo comencé a percibir otras realidades, como por ejemplo, como las personas encarnaban enfermedades que tenían un origen en pensamientos. Esos pensamientos no eran neutrales, eran emitidos como voces internas que provenían de otras energías, de otras dimensiones. Pude ver cómo entidades parasitaban a las personas a través de pensamientos y cómo esos pensamientos generaban frecuencias emocionales bajas que condicionaban profundamente los caminos de la vida de las personas. Durante esos 9 años en Alicante conocí a mucha gente. Algunas me permitieron acompañarlas, entender sus realidades y en muchos casos compartirles qué podían hacer para revertir esas enfermedades. En otros casos simplemente fui testigo, observadora, persona sintiente. También viví la pena de ver partir a seres sin poder hacer nada al respecto. Sin embargo, cada uno de ellos dejó una profunda enseñanza en mí. Hoy comprendo que la vida, más allá de la muerte, es una manifestación energética y que todos tenemos la posibilidad de transformar nuestra vida, pero que el conocimiento y la historia son parte de esa trayectoria que marca nuestro espíritu y que este espíritu siempre está dispuesto al servicio de nuestra alma. Nos va a llevar a ese lugar que muchos llamamos hogar o fuente original. Y te voy a contar que al repatriarme y volver a Argentina retomé el canal de apertura. Volví a conectar otra vez con energías y con seres que han trascendido. A través de ellos comencé a recibir mensajes y a difundirlos entre quienes me rodeaban. Ahí comprendí que no solo tenía un propósito como ser humano en la sociedad, ¿no? Ser madre, criar hijos, formar parte de una familia, sino también una responsabilidad como mujer despierta dentro de este entramado social. ¿Qué era lo que yo quería? ¿Qué podía hacer al respecto? Así fue que comenzó mi camino de independencia hacia una nueva vida que sabía que existía dentro de mí. En ese camino encontré a todos los maestros que han sido parte de esto que soy hoy y les agradezco con profundo honor y bendición. Entre ellos podría decir que una de las bibliotecas por excelencia para mí ha sido el cine. Como el ser humano, ¿no?, de la generación X, gran parte de mi vida estuvo inspirada en materiales fílmicos. Las mesas espirituales de Allan Kardec, películas, por ejemplo, como El Conjuro, El Silencio, La Orden de los Jesuitas, La Pasión de Cristo, entre otras muchas, fueron en mí detonadores y elevadores de conciencia. Gracias a ellos entendí que la experiencia integradora del conocimiento no solo se vive a través de lo cotidiano, sino también desde múltiples formas de aprendizaje, como por ejemplo bibliotecas fijas como libros, mentales, instituciones, visuales, películas y experiencias como vidas ajenas como espejo, ¿no? La experiencia contada desde otro cuerpo, otro ser. No puedo decir que mi vida estuvo rodeada de crisis constante, claro que no,
pero sí que mis grandes crisis fueron esos grandes saltos cuánticos que me permitieron transformarme. Pude aplicar sanación guaraní gracias al legado ancestral de mi abuela paterna, curandera guaraní con linaje afroamericano. Ese linaje vive en mí, no fue aprendido en libros ni certificado por títulos, fue encarnado, fue tomado con conciencia. Este conocimiento me enseñó que la energía está disponible para todos, que solo debemos recordar que las respuestas ya están dentro nuestro, que cuando ordenamos nuestra mente, investigamos y nos hacemos responsables de nuestras emociones, podemos vivir desde el espíritu. Y cuando vivimos desde el espíritu accedemos a herramientas certeras, porque el espíritu sabe que podemos transformar esta realidad. Sí, esta realidad tal como la recibimos es manipulable, pero hoy está siendo distorsionada por el gran péndulo del ego. Este tema lo vamos a estar profundizando en la formación profesional o los Quantum de Transurfing, Nova Vía, en lo que fue diseñar mi trayectoria de vida al independizarme. Fui madre de 2 niños, fui esposa, transité un camino de soledad autorreflexiva, siendo yo mi única compañía. Disolví el matrimonio, atravesé profundas crisis existenciales, económicas, de salud y sobre todo de alma. Transformé mi vida gracias a la dolorosa pérdida de un ser amado, puse mi alma al servicio y comprendí que todos estos sucesos formaban parte de una gran estructura que hoy me permite alojar conocimiento, experiencia, aprendizaje, aceptación, asimilación e integración. Y hoy, por eso, puedo compartir. Mis primeras formaciones fueron Feng Shui inicial y radiestesia, biodescodificación ambiental, en decoración holística de interiores. Me desarrollé como coach del hábitat. Eso me llevó a comprender que conocer los espacios también implica una llamada interna a conocer a las personas. Me inicié como terapeuta holística gracias al Reiki Usui. Este me conectó con el coaching integral, el liderazgo femenino y herramientas de oratoria desde la Escuela de Periodismo y Locución. Decidí emprender, cambiar mi realidad, dejar mi profesión anterior y desarrollarme como terapeuta holística. Sin embargo, este proceso fue atravesado por la pérdida inmensa de un hermano. Él tuvo que partir, pero su legado sigue vivo. Gracias, 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 hermano. Gracias a su despedida fui capaz de aplicar sanación chamánica no solo en mí, sino en el espacio donde él trascendió. Allí descubrí el gran don de conectar con nuestros ancestros, de canalizar sus mensajes, de confirmar que todo el tiempo estamos siendo guiados. Nuestros ancestros nos ayudan a recordar que somos poderosos, ¿sabes? Que habitamos una sabiduría infinita, que solo debemos liberarnos de las estructuras mentales, de los condicionamientos emocionales, de las frecuencias bajas y de los cuerpos intoxicados. Solo así podemos revertir lo que ha distorsionado en nuestro ADN. Aunque eso en esta vida lo percibimos desde el cuerpo físico en 3D, cuando lo soltamos, accedemos a esa red cuántica que vamos a desarrollar juntos en esta formación. De eso se trata todo esto. Y por eso este manifiesto. Porque quiero que sepas cuál fue mi trayectoria, para que entiendas que esto no es una formación más y que acá no hay solo conocimiento técnico, hay una experiencia viva, hay alma, hay un ser encarnando su propio aprendizaje, ¿no? El viaje continúa. Este manifiesto no busca cerrar un ciclo, sino abrir puertas. Y a quienes llegaron hasta acá les quiero dar la bienvenida a un camino sin retorno, del que la conciencia despierta, del ser que recuerda quién es y para qué vino. No estás escuchando una frase más, estás tocando una frecuencia que te eligió tanto como vos la elegiste. Y si resuenas porque algo en tu alma ya está listo para avanzar. Mira, no te voy a prometer recetas mágicas ni soluciones express. Yo te ofrezco lo que soy. Un espíritu caminante, una voz encendida por la experiencia, un corazón dispuesto a compartir desde su verdad, sin atajos ni moldes, ¿sí? A partir de acá, el que elige sos vos. O dormís o despertás, o sobrevivís o creás, o repetís o trascendés. Porque la vida no espera,
y el alma no olvida. Hoy estamos recordando. El alma te ayuda a recordar. La vida, ese TikTok, está ahí esperando que vos tomes la decisión. Gracias por escucharme, por sentarte a mi mesa, por permitirme ser parte de tu viaje, aunque sea un ratito, ¿sí? Nos vamos a volver a encontrar en esta vida o en otra, porque los que vibran igual se buscan y se encuentran, se hallan. Hasta entonces, recuerda tu poder, habita tu verdad y camina con propósito. Te espero en esta formación Nova Vía. Comunicate al 221-317-4045 que te voy a estar ofreciendo todos los detalles. O los Quantum y Transurfing para transformar tu vida y llegarla a un siguiente nivel. Gracias por escuchar esta mini biografía de lo que hoy soy, formadora en terapeutas holísticas y herramientas complementarias, creadora de Campo Balance, Escuela de Sabiduría Ancestral Sin Fronteras, creadora del Congreso Holístico Faro Fest, primera y segunda edición, que va a tener lugar el 6 y el 7 de diciembre. Junto con otros terapeutas estamos ofreciendo formaciones, seminarios, mentorías, masterclass, eventos gratuitos, live. ¿Cuántas cosas? Muchos regalos. Tenés la comunidad del Faro, donde todas las personas compartimos, donde nos hablamos, donde nos contamos nuestros procesos. Es un mundo para descubrir. Y si querés ser parte, mandame un mensajito al 221-317-4045. Y ahora sí, la entrevista con Maya Aripka, astróloga interdimensional. Al finalizar la entrevista, te voy a compartir una hermosa canción y ya nos despedimos. Te mando un beso grande y feliz cumpleaños a la ciudad de La Plata. Y yo sé que vos estás ahí siempre escuchando. Y es por eso que este programa también nació para reivindicar, honrar, bendecir y agradecer ese maravilloso ser que sos. Te mando un gran abrazo. Aprobado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Feliz y bendecido día. Hoy es un día muy especial. Tengo a esta reconocida astróloga interdimensional, Maya Aripka, que dijo que sí a este espacio, a compartir tremenda sabiduría, pero sobre todo a acompañarnos en este camino, en este sendero de vida llamado libertad de expresión y transitar en conciencia. Gracias, Maya. No, por favor, a vos, Debbie, gracias. Contanos un poquito a las personas quién es Maya. Bueno, hay una buscadora, creo que como todos, ¿verdad? Que, bueno, que empezó a buscar luego de, creo que a todos nos ha pasado una profunda crisis de un momento bisagra en mi vida, a mis 23 años. Eh, Nada, ahí empecé a despertar, a salir un poco de lo que creía que era lo único verdadero que conocía en ese momento y me empecé a buscar. De hecho, empecé mucho por la astrología. Ya me gustaba la astrología de chica, 12, 13, 14 años, ya leía libros, los libros de la Linda Goodman, que lo tenía el libro rojo como conocía a un chico y le sacaba el signo, tenía un jefe y le miraba a ver cómo era el jefe de ese signo. O sea, ya me sentía atraída por la astrología desde chica. Me gustaba lo esotérico, me gustaba que me lean las cartas, me gustaba yo misma leer, ¿no? De lo que aprendí así. Tenía una tía que también era como la tía esotérica y que traía todas cosas así, que me encantaba estar con ella y aprender. Y hasta ese momento era como algo que no le ponía atención, como creer que yo iba a poder, digamos, formarme más, digamos, en eso y dedicarme a eso. Pero a los 23 años mi vida dio un giro a raíz de crisis existenciales, de crisis familiares y todo. Bueno, salí de mi ciudad natal, que es Argentina, Tucumán, el norte de Argentina, y me fui a vivir a Buenos Aires, viviendo un poco un proceso uraniano de individuación, en donde empecé de alguna manera a separarme de las creencias familiares y abrirme mi propio camino, de decir, bueno, voy a crear y formular mis propias
creencias, mi propia filosofía de vida y ahí arranqué. Así que ¿quién soy? Soy una buscadora, una persona que busca volver al origen, que busca constantemente separar la paja de trigo, del trigo, decir qué es lo verdadero, qué no, seguir sacando máscaras que uno tiene, traumas, cosas del pasado, sanándome. Este eclipse me repegó, te digo la verdad. Lloré toda la mañana, así que mírame los ojos, tengo todos los ojos re llorosos. em, Porque el proceso del eclipse me golpeó, o sea, lindo, positivamente. Sigo sacando cosas, sigo mirando cosas de mí. ¿Quién soy? Soy una persona que se entrega a verse, a rendirse, a decir, wow, ¿cuánto queda por aprender en esta vida? Así es, cuánto queda por aprender y más en estos momentos tan claves, ¿no? Que son momentos bisagra, como decís vos, para muchas personas. Habemos personas, por ejemplo, en mi caso, y he leído también y he visto también que el tuyo es ver un gráfico, una carta natal y ya te dabas cuenta más o menos de qué trataba. En mi caso, todo lo que hago lo hago de autodidacta y sí es cierto que cuando se ve un gráfico de una carta natal te está diciendo la expresión, si hay tensión, si hay momentos no benéficos, aspectos y demás. Ahora, ¿en qué se puede diferenciar la astrología tradicional de la interdimensional, que es la que vos estás en expansión? Sí, yo a los 2000, en el 2016 empiezo, yo ya, igual que vos, autodidacta, siempre, no estudié, estudié autodidacta, o sea, sí estudié, uno dice no estudié académicamente, estudié Académicamente, sí. capaz que hasta más horas de las que hubiera hecho académicamente, ¿viste? Uno tiende a decir eso, pero, ¿viste? A ti te pasa, yo me habré leído y me habré leído libros dos, tres veces, los habré remarcado, los habré escrito a mano. Primero, siempre en un proceso de autoindagación para conocerme a mí, para Claro. conocerme desde mi luna, desde mi ascendente, desde mis signos, de las casas. Entonces uno empieza a estudiar y a querer conocerse a uno y lo primero que hace, lo que aprende, lo va a ver en su carta, ¿no? Eso es lo que a mí me pasó. Y en el año 2016 me pasó algo que no esperaba, que es recordar una vida pasada y recordar cómo en esa vida o sea, cómo teníamos integrados en nosotros, en nuestros cuerpos, los astros, es específicamente una vida en Lemuria, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a recordar y empiezo a ver, es más, fue una época muy loca donde prácticamente yo no salía de mi casa porque estaba en plena viaje de recordar, de traer mensajes y todo. Yo me veía la piel azul, yo me miraba en el día y me veía azul, me veía azul. Y podía recordar en ese momento cómo éramos, cómo teníamos esa bóveda, viste, ese cielo encarnados en la tierra y cómo también después de la caída de conciencia todo eso como que se perdió, como que el humano se desconectó, viste, de eso. Y después, bueno, lo vino a recordar de nuevo la Virgen de Guadalupe, ¿no? Diciendo, oigan, vistan las estrellas, miren, acá tengo el reflejo del cielo, vuelvan a encarnar su manto, vuelvan a encarnar su carta natal, vuelvan a todo eso. Yo recordé todo eso y recordé que éramos como la Virgen, no como la Virgen, sino como lo que enseña la Virgen, que tenemos que volver a ponernos el manto de esas estrellas, entonces encarnarlas. Claro que es algo que no siempre sucede en la Tierra, ¿no? Uno tiene una carta natal, pero uno no siempre vive toda su carta natal. Hay personas que quedan en un área de la carta y viven solo un área y quedan en un mecanismo y viviendo y repitiendo lo mismo y de repente no despliegan todo el mandala. Al final del día la carta natal es un mapa, es un mandala en donde todo se interconecta con todos, pero bueno, como somos humanos, tenemos traumas, limitaciones y cosas del pasado, no siempre esa carta hace sinapsis en nosotros. ¿Qué es la astrología interdimensional? Que es donde las recuerdo en el año 2016 y por eso ahí nace, lo presento ese año, hago un curso de hecho de presentación en Buenos Aires en donde presento ante bastante gente, digamos, que se había notado esa formación, lo que era la astrología interdimensional, que era cómo vivíamos los astros en el cuerpo, cómo encarnábamos realmente las estrellas y diferenciar un poco la mirada tradicional de cómo se ven los signos y cómo los estudiamos en base al comportamiento humano y diferenciar un poco que eso que expresa el humano no es la esencia pura.
no es la frecuencia pura de ese macro campo de conciencia, ese macro campo de energía que es una fuerza cósmica que viene de afuera, ¿sí? Y que nos atraviesa, nos atraviesa. Entonces, un poco lo que empecé a enseñar y recibir en ese momento es esa diferenciación, de decir, bueno, esto es lo que el humano pudo hacer con la energía y hoy lo consideramos, por ejemplo, un Tauro, ¿no? Ay, un Tauro es terco, es vago, es cómodo, busca la seguridad, qué sé yo, lo que sea, le gusta el dinero, le gusta... Y uno lo enmarca el signo desde un lugar muy humano de cómo lo hemos vivido humanamente, pero es mucho más que eso. Entonces la astrología interdimensional busca ir a por lo más elevado, lo que ya no tiene que ver cómo el humano lo vive, sino cómo es la esencia fuera del humano. Y es lo que intentamos acercarnos con la astrología interdimensional, como mirarlo desde una octava más, sí, sí, lo podemos decir así. Y abarca Somos una mirada chispas holística. cósmicas. Sí, y abarca una mirada, siento yo, muy, muy amplia, ¿no? En donde al ver también el mandala no solo estamos viendo el presente, sino también el pasado, en donde podemos ver reflejado, si uno se elige un mapa de vida en esta vida, cómo lo interpretamos para entender si yo me elegí esto, entonces de dónde vengo, de qué es lo que en otros tiempos puede haber pasado en mi vida si yo me elegí este mapa. Entonces lo interpretamos un poco desde ahí también. Bueno, lo que sucede hoy en los cielos también es un gran portal cósmico donde no solamente se están elevando cientos de miles de almas a través de todos los conflictos que están pasando a día de hoy, sino que muchas de ellas están ingresando con la nueva información cósmica, que van a ser los que van a generar esa nueva humanidad. Y es por eso que nosotros hoy nos ponemos en labor y al servicio, entendiendo que todo esto que estamos brindando no es para nosotros, lo estamos haciendo posible porque estamos tejiendo puentes, nos estamos dando cuenta de que ya es momento de dejar de ser desde una conducta egoica, sino empezar a ser para servir. Y esto es una de las cosas que nuestra carta natal nos dice. En mi caso, por ejemplo, contemplo de que tengo una cruz cósmica y una cometa cósmica, las dos cosas. Wow, qué Y poderoso. sí, y al momento, a los 6 meses de vida tuve una experiencia cercana a la muerte, donde he vuelto después de 5 minutos, algo así me han dicho mis padres. Y entendí la vida desde otra manera. Y siento de que cada alma merece ser respetada y honrada, ya sea de si toma la decisión de despertar o no, o de si siente que su vida no merece ser vista, o si siente que su vida merece realmente ser vista y honrada. Y eso es lo que estamos viendo hoy, no desde la separación, sino desde entender de que hay muchas herramientas que nosotros podemos brindar y asistir a los demás. Y contemplo la idea de que para mí la astrología interdimensional, como vos la estás ofreciendo, es maravilloso, no solamente para poder entender, ¿no?, nuestra vida personal, sino para también cuestionarnos cuáles son los sucesos que hicieron que nosotros elijamos eso. Mm. Es que está todo en la carta, está todo en la carta y se puede ver de muchas formas y eso ayuda mucho a comprender de dónde venimos y qué estamos resolviendo, porque en definitiva también otra de las cosas importantes que la astrología interdimensional mira es que en realidad esta astrología, el cielo que estamos viendo es pasado. Entonces, al ser un pasado, está bien, el pasado me está dando la clave, ¿no? Estamos viendo estrellas que ya no están ahí, básicamente, porque todo está en movimiento. El movimiento que más cercano tenemos, que sí lo vemos en movimiento, son los planetas, ¿sí? Que son los que están en movimiento. Y las estrellas, que son las estrellas fijas, las constelaciones, parecen que siempre han estado en el mismo lugar, pero en realidad están tan lejos que es como que la luz tardó mucho tiempo en llegar acá, a nuestra bóveda, y nosotros las vemos fijas, pero no están fijas. Todo, ya sabemos que esto también lo comprobó la ciencia, los soles se están moviendo dentro de la galaxia. Están todos en movimiento, el Sol, los planetas, no está fijo el Sol ahí parado en su lugar y los planetas solos moviéndose. El Sol también se está moviendo junto con los planetas. Está el Sol y se vienen moviendo así. Entonces esos soles que vemos, que son las constelaciones, también se están moviendo, pero nosotros las vemos fijas de hace cuantísimo tiempo, muchísimo.
Pero claro, entonces lo que estamos viendo es un cielo pasado. Estamos viendo un pasado, estamos viendo un mapa que se dejó, que es pasado, para que tú resuelvas tu presente. Y una vez que tú resuelves tu presente con tu mapa, lo que yo enseño en la astrología es que ya está. Una vez que tú ya resuelves y tomas el mapa para volver a casa, volver al hogar, volver a la fuente, al origen, es que el mapa ya no te sirve. Ese día tú, gracias mapa, me trajiste hasta la dirección. Chao, ya llegué al lugar donde tenía que llegar. Eso es la astrología, es una herramienta que te conduce a casa. Debería de ser tomada desde la mirada de la astrología interdimensional como tal. No es algo para tú pasarte la vida. eh, analizando tránsitos, analizando, porque eso es como de alguna manera, permiso, no sé, yo me voy a ir quizá un poco con la palabra, pero es como una masturbación mental, ¿no? En donde tú te sigues como, quedas como engolosinado, como quien dice, con una herramienta, cuando la herramienta te sirve para que tú llegues a un lugar. Y ya, y punto. Pero el tema es que poca gente usa la herramienta desde esa perspectiva. Poca gente Así es. usa la herramienta realmente para encontrar la salida. Tú puedes encontrar la salida de tu vida a través de la carta astrológica. Tú puedes encontrar la salida, puedes entender todo lo que vienes a vivir, lo que vienes a plasmar, lo que no plasmaste en otras vidas y en esta tienes que plasmar. Claro, el mapa te va a decir por dónde, pero luego tú tienes que vivir. Y al vivir tienes que ponerte las metas y los objetivos de decir, bueno, voy a salir de esta encrucijada, lo voy a resolver, voy a encarnar mi ascendente, mi nodo norte, lo que sea, ¿sí? Voy a sanar mi herida quironiana, bien sana, haz toda tu reparación, que el día que la hagas ya deja de tener efecto en ti, todo ese cielo. Dejas de repetir ciertas situaciones que no te dejaban avanzar o que creías que avanzabas, pero al verlas siempre adelante tuyo, eso significa de que uno a veces también está, no sé si decir anclado en el pasado, pero siento que nosotros el presente que vivimos hoy es un efecto residual de nuestras decisiones del pasado, por lo tanto, estamos transitando parte de ese pasado que hoy estamos empezando a darnos cuenta cómo lo podemos corregir, cómo podemos transmutar energías, cómo podemos hacer nuestro propio sendero. Y eso, a mi modo de ver, es gracias a conocer cuáles son los aspectos, las virtudes, las maestrías, ¿no? Las pruebas y las fortalezas que tiene tu carta natal. Imaginémonos esto, por ejemplo, tener esta herramienta para que hoy los padres de hoy puedan ver cuál es el verdadero potencial de sus hijos y no sumar más procesos a su herida, que es lo que veníamos transitando nosotros. Se ocultaron todas estas grandes verdades bajo el manto de solamente aquel que siente el verdadero llamado va a ir a la herramienta y hoy está al acceso para todas las personas. Mm. Sí, sí, ayuda mucho conocer el diseño de tu hijo para acompañar ese diseño. Desde tu lado, desde el lado de astrología interdimensional, ¿cuáles son las herramientas que se plantean para las personas que recién inician? ¿Necesitan tener algún tipo de conocimiento? ¿Pueden sumarse en libertad a aquellas personas que empiezan desde cero? ¿O por lo menos requiere algunos conocimientos básicos? No, no, no requiere, te puedes sumar siendo una persona que no conoces nada, porque yo la formación la inicio desde cero e inicio por un lugar que también entiendo que mm, no conozco, la verdad, astrologías que hablen de eso, pero inicio desde el lugar de entender dónde estamos parados, cuál es la historia de este de este sistema solar que tiene un génesis, que tiene vida, que tuvo una vida, que se formó una vez, y empiezo por ahí el viaje de la astrología. Empiezo por que la gente entienda y conozca la historia de el Sol, de cómo los primeros planetas que se crearon en este sistema, qué ocurrió con el sistema solar que después la NASA después descubre, mucho tiempo después, que ciertos planetas parecen haber sufrido un impacto en algún momento, ¿no? Estamos dentro de un sistema que sufrió una colisión. Por algo tenemos un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.
por algo tenemos un Urano inclinado sobre su propio eje en 97, 98 grados. Por algo tenemos una luna en Neptuno girando al revés, o sea, en sentido retrógrado. Entonces tenemos a un Plutón Wow. tirado allá al olvido, al fondo del firmamento, cuando antiguamente fue una luna de Saturno. Bueno, todo eso explico yo, arranco por ahí la astrología. Mi viaje es un viaje a mi modo escorpiano. Tuve mucho tiempo eh, de trabajo interno para aceptar que mi diseño es ir al fondo de la cosa y me gusta ir al fondo de la cosa. No me gusta explicar algo. eh, Quedarte en la superficie. Hablamos de Mercurio, hablamos de este, hablamos del otro, sí, pero me gusta ir a la historia, me gusta ir al fondo de la cosa, entonces nos metemos como, hay gente que le gusta, hay gente que no, por eso a mis formaciones llega la gente que tiene ganas de ir al fondo de la cosa, que tiene ganas de resolver desde las entrañas, ¿no? Como la cosa, y entonces entramos en un viaje a entender que en realidad todo eso que se rompió en el sistema solar es un fractal de lo que, los pedacitos que también se rompieron en nosotros. Entonces, empezar a ver todo ese paralelismo de que al final somos un fractal, que al final, miércoles, este quedó girando al revés, este quedó inclinado no sé cuánto, este, todos estos pedazos, escombros de la colisión acá en cinturón de asteroides, todos los asteroides que están ahí vagando por el espacio, ¿no? Por este sistema y esos pedazos que son los mensajeros del Génesis, cómo los podemos integrar en nuestra vida, ¿no? Eh, Cómo podemos vernos como ese fractal del sistema solar y entender que elegimos venir a este sistema justamente porque representa un fractal de toda esa fractura que ocurrió en algún momento en el universo y también en la formación hablo de eso, de esa fractura, de qué es lo que ocurrió, de por qué estamos viviendo en un simulador y recién después de que tú te pasaste por ahí, arrancamos el viaje de entender los signos y todo. Pero antes no, Claro, porque si no, tú vas a hacer un viaje muy superficial, muy bueno, sí, los 12 signos, este es así, este es así, este es así. Pero si tú no entiendes qué te está atravesando por tu cuerpo, que esos átomos compuestos por los mismos, el mismo carbono, el mismo hidrógeno, lo mismo que los mismos elementos que estuvieron activos en el momento de la creación de este universo y que están en ti, esos mismos átomos. Si tú no entiendes que están en ti esos mismos átomos y que por ti está pasando toda la historia del universo y de tu universo más cercano, que es el sistema solar. Si tú no entiendes que tú estás atravesando todo eso y que lo que tú dices que te pasa no es solo de tus ancestros, sino es de una historia que va más allá, entonces no puedes ser un buen astrólogo para mí. Pero así esa es es, mi sí, mirada, sí. esa es mi mirada, porque es como, como ver la astrología y decir, sí, personalidad, tú eres así, así, así. Ah, sí, ascendente, tú tienes que encarnar esto, esto y esto. Sí, bien, pero Pero ¿cómo hay algo más. claro todo esto que tengo dentro de mí que está roto, fragmentado, fracturado? Que por más que haga constelaciones, que por más que haga esta terapia, que por más que haga esta otra, no termina de cuajar del todo. Entonces, bueno, yo en mi camino he encontrado que ha cuajado mucho y le cuaja mucho a la gente y resuelve mucho el ir a por esa historia, el ir a por entender de dónde venimos, quiénes nos formaron, quiénes nos crearon, para qué. Entonces uno puede entender los programas que uno trae, que no son de los ancestros, vienen de más atrás, vienen de más Así atrás. así es, sí. En mi caso, cuando llegué a tu página web, tenía disponible ver la carta natal y el gráfico. Y cuando vi el gráfico, dije, claro, ahora me cierra por qué vivía todo lo que vivía y por qué recién ahora, a mis 47 años, estoy encarnando mi propósito de vida. ¿Por qué he necesitado recolectar mucha información para darle un sentido, una forma y una estructura para poder decantarlo en forma de comprensión básica para los demás? Esto quiere decir de que no solamente la cruz cósmica y la cometa cósmica, por ejemplo, la cruz cósmica en el medio cielo, en el IC, en el ascendente y en el descendente, y digamos el gran trino lo tengo en la casa 12.
¿Y Mi medio cielo en está en qué el sol, modalidad está tu cruz cósmica? ¿Es fija, mutable o cardinal? es cardinal, Ah, mira. Bueno, es me has cardinal. dado un lindo desafío, pero a su vez, cuando yo veo esas cosas en las cartas potentes, en donde se conjugan esas cosas, wow, portales, fíjate que muchos líderes llevan T cuadradas, tienen Sí, estuve viendo y cósmicas, eh, esto llamó en mí cuando vos revelaste la carta natal de Jesús. de Vos Jesús. revelaste la carta natal de Jesús y yo dije, Mm, ¿será que habemos determinados grupos de personas que sentimos adentro toda nuestra vida ese llamado y no sabemos por dónde ir y investigamos y abrimos puertas, 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 puertas y después con el poder de nuestra yo le llamo la esfinge, nuestro poder de discernimiento empezamos a cerrar puertas que ya sabemos que no son, que traen energía de profunda destrucción. Y cuando di con tu página, me encontré con que tenía Mercurio, Neptuno, Saturno, Plutón y Urano retrógrados natal. Y yo dije, bueno, mm, ya está. Con esto quiere decir de que no solamente mi avance va a ser pausado, sino que siempre va a ser revisando un poquito para atrás para ver dónde hay que corregir determinados aspectos, que la vida no solamente es avanzar a través de, nos dijeron de que si hacemos algo somos productivos, si estamos ocupados siempre nos va a ir bien en la vida, si estudiamos en la universidad y elegimos una carrera ultra profesional vamos a ser personas exitosas, porque entendí que hasta las personas que supuestamente son más exitosas se vuelven seres tremendamente infelices. mm, Y parte de esta vida es lograr ese grado de conocimiento para volver a la fuente, disfrutar, ser felices. Esto no es solamente escudriñar en la carta natal de cada uno y ver cómo podemos transformarnos. La cuestión es disfrutar de esta vida. mm. Eso es bueno el análisis que vos hiciste, porque ahí es donde entra esta capacidad de poder leer. ¿Por qué yo me doy un diagrama, un diseño con cuántos planetas, cuatro retrógrados, cuántos nombraste? ¿Por qué me Uno estoy, personal y los otros transpersonales. bueno, por qué me estoy dando todo eso? ¿Por qué me lo doy? ¿No? Desde una mirada clásica, quizás algún astrólogo lo puede ver como algo negativo, qué sé yo, pero es algo sumamente positivo porque quizás en otras vidas esos arquetipos como Mercurio, ¿qué otro planeta nombraste que tenés retro? Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, quizás en otra vida, en esta búsqueda tuya de conocimientos que ya vienen de otros tiempos, em, fuiste muy revolucionaria. Te largaste a hablar por hablar y vamos, que vamos, y te mataron en la hoguera o que lo que sea que haya pasado, ¿no? Un ejemplo. Em, y en esta vida te pones esos mismos arquetipos pero los necesitas ahí adentro tuyo primero, antes de que salgan con todo su potencial. Entonces es bueno, el Así diseño, es, por eso yo decía, la mirada interdimensional es ver el diseño de por qué yo me di esta carta, por qué me di esta carta, ¿no? ¿Por qué me la escribí? Porque nos la escribimos. Y vos te pusiste estos arquetipos en modo, me los tengo que vivir, digerir, saborear, conocer muy desde adentro para después sacarlos y ponerlos al así es, servicio. No quiere así decir que es. van a estar retro dentro tuyo, no. Es más, tú, desde la astrología 5D los vas a sacar, ya no van a estar retro. Por eso te digo que la carta es movible. La carta no es fija. La carta evoluciona, evoluciona a otro lugar. Y nosotros hablamos de eso también en la formación. ¿A dónde evolucionan ciertas cosas que una vez trabajadas, a dónde viaja la energía? ¿Cuál es eso? Sea una mirada más 5D que estoy preparando para el año que viene. El año que viene no sé en dónde voy a meter tantas cosas. y también Y también estás preparando un retiro ahora. Quiero saber, a unos minutitos nada más, yo sé que tu tiempo es súper reducido porque tenés muchísimos proyectos y agradezco de corazón este espacio. Y si gustás, vamos a finalizar acerca del retiro que se va a estar dando ahora, por qué ese lugar y por qué ese día. Bueno, ya está, digamos, preparado y todo, pero se sigue preparando el retiro a Berlín, Alemania, para vivir la conjunción exacta del año que viene.
¿sí? Va a ser un retiro del 18 al 22 de febrero. Vamos a ir a vivir la conjunción exacta de dos planetas que, bueno, cada 36 años hacen las suyas, demoledores, generan cambios importantes en la humanidad, traen rupturas, traen reformas. Neptuno disuelve, Saturno, que es la forma y la estructura, se disuelve con ese Neptuno, pero a su vez le aporta a ese Neptuno esa capacidad de rearmar las cosas. Entonces, como una demolición, pero un rearmado juntos como arquetipos que son energías antagónicas. Uno disuelve y el otro estructura. Entonces tú tienes el yin y el yang. Tú dices, acá está el femenino y el masculino. Bueno, ¿cómo hacemos para que se unan y trabajen en equipo? Bueno, cada 36 años el cielo los une, se unen en un signo. Esta vez nos toca vivirlo en el grado cero de Aries. Nos toca vivir un reseteo total desde un nuevo comienzo, desde la partida se va a dar la conjunción exacta en el grado cero. Entonces nosotros vamos a ir a vivirlo a Berlín y elijo Berlín porque la anterior conjunción, la que fue en 1989, cuando se dio exacta, 3 días antes del que se diera la conjunción exacta, sucede la caída del muro de Berlín y es muy sincrónico, astrológicamente hablando, o sea, sabemos que no fue porque sí, sabemos que hay cosas sucediendo, hay fuerzas cósmicas impactando en el planeta que hacen, que desencadenan ciertos sucesos y bueno, ir a Berlín a vivir justamente esta conjunción es como de alguna manera traer toda esa línea de tiempo desde ese 1989 en donde ese mismo Saturno y Neptuno que en ese momento estaban en Capricornio, em, rompieron una estructura, un muro real, no fue energético y virtual, fue real. Rompieron, Bien. cayó un muro real que fue simbólico no solo para Alemania, para Europa, sino también para el mundo entero. Y, y vamos a ir a vivirla ahí porque vamos a ir de alguna manera a cerrar ya esa línea, porque se abre una nueva porque nada de lo que se movió, que con la Guerra Fría, que con toda la cuestión esta de la Unión Soviética, que comunistas versus capitalistas, todo lo que se abrió, sí, ya desde la Segunda Guerra Mundial y todo, hasta ese tiempo de la caída del muro, se está cerrando, va a quedar tan obsoleto como quien mira la radio vieja, esa que se sintonizaba así con la perilla, es tan obsoleto, vienen nuevas cosas, vienen incluso como Acuario, como era que estamos viviendo, rige nuevas energías en donde ya no gobiernan las mismas leyes que gobernaron de Capricornio para atrás. En Acuario se sucede un salto cuántico y gobiernan nuevas leyes, entonces eso es lo que viene y vamos a ir a celebrar esta nueva apertura, vamos a ir a pedir y a cerrar todo eso viejo, para cerrarlo vamos a ir a entender el pasado desde donde venimos y voy a presentar también ahí en ese retiro de Berlín una investigación que ya hace tiempo tengo y vengo haciendo y realizando de toda una sabiduría egipcia en relación a los astros y los secretos que están escondidos detrás de lo que es hoy el famoso busto de Nefertiti que está mira qué casualidad, que está en Berlín. Mira qué casualidad que justo ahí donde se dio la anterior conjunción, Estamos siendo guiados, sí, se da estamos la siendo guiados. conjunción, la vemos manifestada en la caída del muro. Y justo en ese mismo lugar tenemos un museo con un montón de cosas, de un museo bastante abocado a Nefertiti, a Kenatón, dos faraones egipcios Mm, importantes, en donde yo en ese retiro voy a presentar un curso prácticamente, porque vamos a tener increíble. todos los días, vamos a tener por las mañanas 2, 3 horitas en donde yo voy a presentar toda esta información de Nefertiti y de cómo en su corona están manifestados secretos del universo y por qué, y varias cosas importantes que, bueno, las voy a compartir ya en ese retiro. Gracias, gracias, gracias Maya. Desde mi espacio nos vamos a encargar de difundir toda la información, tus medios de contacto y si gustás después me compartís la descripción de todos los eventos y le vamos a dar difusión a esto porque muchas almas hoy sienten ese llamado y están viendo a ver cuáles son las luces que se prenden. Esta es una gran herramienta para poder conocer el cosmos dentro nuestro y dentro nuestro poder volcar toda esa sabiduría afuera. Gracias por brindarte y por ofrecer este valioso momento. Gracias, Maya. Vamos, Debbie, gracias. Muchas gracias.
Que Vale, tengas bonito día. igualmente.